Bienvenidos a esta reunión virtual. Para todos los inquilinos de Waltham que tengan preguntas acerca de sus condiciones de vivienda. En esta tarde les voy a presentar a nuestra abogada, Ana Rivera. Ella se especializa en situaciones de vivienda y es la persona que nos va a hablar de todo lo que significa la moratoria y de todos los derechos legales que tenemos. Ana Rivera viene con Boston College Legal, que tenemos historia en la ciudad de Waltham con Boston College por muchos años. Y ellos son unos de nuestros principales aliados, especialmente cuando tenemos que resolver situaciones de vivienda. Entonces, Ana Rivera está con nosotros para hablarnos de nuestras cosas importantes que necesitamos escuchar esta noche acerca de la moratoria y de nuestros derechos como inquilinos. Ana, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Genoveva. Bienvenidos todos. En estas condiciones de la pandemia, muchos tenemos dificultad pagando la renta. Si hemos perdido nuestro trabajo, es posible que no haya el dinero que había antes para pagar la renta. Y con el aislamiento social y los servicios de alojamiento operando a la distancia, todo puede sentirse aún más difícil. Quiero darle las gracias a Watch por arreglar esta reunión en YouTube para que puedan entender sus derechos y obligaciones acerca de alojamiento y así quizás sentirse un poco aliviado de cualquier estrés que están sintiendo. Como Genevieve explicó, yo soy de Boston College Legal, donde practico como abogada en asuntos de alojamiento. Quiero dejarles saber que por ahora no estamos aceptando nuevos casos, pero le voy a explicar que por ahora están protegidos en su alojamiento. También quiero anunciar algo un poco diferente, que este verano vamos a estar ayudando a la comunidad, a las comunidades, incluyendo la comunidad de Waltham, a aplicar por beneficios relacionados con seguro de desempleo. Y vamos a estar seguros que Watch tengan la información apropiada de este servicio nuevo, porque creemos que sí hay una necesidad en la comunidad bastante grande acerca de este asunto, de beneficios de seguro de desempleo. Antes de empezar, deben de saber que esta noche no les estoy dando consejos legales. Solamente les estoy dando una explicación de la ley de moratorio que fue echado por el gobernador Baker abril 20 del 2020. Solamente le estoy dando una guía general de cómo opera esa ley. Las leyes siguen cambiando porque la pandemia sigue cambiando en la manera en que se demuestra en la comunidad. Deben de quedarse en contacto con Watch para que sepan cuándo y cómo las leyes están cambiando. Lo que les voy a explicar esta noche es cómo la ley está operando en este día. Y como siempre, cualquier conflicto que tengas con un dueño, siempre debes de tratar de resolver ese conflicto comunicándose con el dueño. Ese siempre es el método mejor. Pero si no puedes resolver los conflictos con su dueño, precisamente acerca del asunto de pagar la renta, pues tienes la protección de esta ley, que le voy a explicar ahora. Normalmente, en tiempos en que no estamos entre medio de una pandemia, el proceso de desalojo empieza con un aviso
un aviso del dueño que hay una fecha en que debes de salir del apartamento o de la tenencia. Después que recibes ese aviso, el dueño puede echar una queja escrita en la corte. Cuando recibas esa queja, una copia de esa queja, hay una fecha límite en que puedes responder a la queja. Es importante buscar ayuda legal lo más pronto posible para que puedas responder a la queja en el tiempo apropiado. Después que recibes la queja y echas una respuesta en la corte, hay una cita en la corte en cual puede haber un juicio sobre la queja de desolajamiento o quizás llegue a un arreglo con el dueño en la corte en el día de esa cita. Si en la cita en la corte no llegas a un arreglo o si pierdes el caso y no se sale de la tenencia voluntariamente, puede que venga un alguacil para sacarlos del apartamento con fuerza. Este es el proceso en tiempos normales, pero nosotros no estamos en un tiempo normal, estamos entre medios de una pandemia. Y en marzo 10 del 2020, el gobernador Baker declaró un estado de emergencia. Y un mes después, abril 20 del 2020, el gobernador Baker firmó una ley nueva para proteger a los alquilinos en el tiempo de esta pandemia. Esta ley protege en una manera muy expansiva las tenencias residenciales. La ley prohíbe que los dueños echen una noticia o un aviso de que se salgan de la tenencia. Eso ahora está prohibido. Está también prohibido que un dueño termine la tenencia. También la ley nueva prohíbe que los dueños empiecen un caso nuevo en la corte, que echen una queja nueva en la corte para una queja de desalojamiento. Y la protección existe para casos de desalojamiento que sean sin causa, que sean por no pagar la renta y para forzar que alguien se salga del apartamento si la tenencia se ha vencido. Ningunos casos por estas razones se pueden ahora en este momento echar en la corte. Hay excepciones. Si la queja tiene que ver con actividad criminal que está ocurriendo en la tenencia o en la propiedad, eso sí se puede oír en la corte todavía. También si la queja de desalojamiento tiene que ver con conducta que impacta la salud o la seguridad de otros residentes en la propiedad, eso también todavía se puede oír en la corte. Esas dos excepciones, actividades criminales o conducta que impacta la salud o la seguridad de otros, son considerados emergencias y los dueños pueden llevar esos casos todavía en la corte, aún en el entremedio de la pandemia. Por ahora, esta ley o este moratorio permanece en efecto hasta agosto 18 del 2020 o 45 días después que el gobernador levante el estado de emergencia, cualquier venga primero.
Mientras el estado de emergencia permanezca en efecto, el gobernador puede decidir extender el moratorio por otro periodo de tiempo no más de 90 días. Y aun si la tenencia se venció antes de la pandemia, el dueño no puede echar una queja nueva durante el tiempo del moratorio. Este moratorio tiene la misma fuerza si tienes un acuerdo de arrendamiento escrito o si tienes un arrendamiento oral. Tiene la misma fuerza. También hay una ley federal, una ley de emergencia federal que se llama el CARES Act. El CARES Act aplica a las propiedades que son mantenidas por programas federales y aplica si se echó un caso empezando marzo 27. Si después de marzo 27 hasta abril 20, cuando se echó la ley nueva, el moratorio de Massachusetts, es entre medio de marzo 17 hasta abril 20, ese tiempo está protegido por una ley federal. Y esos casos no pueden mantenerse en la corte tampoco. Si vives en un hogar que es un proyecto que es facilitado por fondos federales, el CARES Act lo está protegiendo de marzo 27 hasta abril 20. Después de abril 20 es el moratorio de Massachusetts que sigue protegiéndolos hasta agosto 18 o 45 días después que el estado de emergencia se levante por el gobernador. Cualquier de los días que venga primero. ¿Y cómo el moratorio previene las cortes? Bueno, mientras el moratorio esté en efecto, ciertas acciones de la corte también están prohibidas. Por ejemplo, las cortes no pueden entrar decisiones en sus casos de alojamiento. Las cortes no pueden echar una ejecución en su caso. Las cortes no pueden programar una cita en sus casos mientras el moratorio esté en efecto. Y si una ejecución se echó en su caso antes del moratorio coger efecto, el alguacil no puede enforzarlo en este tiempo del moratorio. ¿Y qué permite el moratorio que el dueño haga? Hay algunas cosas que el dueño todavía puede hacer. Él puede pedir que le pagues alguna renta que debes, pero solamente puede hacerlo sin sugerir que vas a tener que salir del apartamento si no pagas. Puede pedir el dinero, pero no puede sugerir que vas a tener que salir del apartamento. También, si pagaste la renta para el mes final de la tenencia, el dueño puede usar ese mes de renta para gastos asociados con la tenencia o la propiedad. Por ejemplo, para pagar por utilidades, para pagar por reparaciones y la mantenencia de la propiedad. Pero antes de hacerlo, el dueño tiene que notificar al alquilado en una manera escrita que va a usar ese último mes de renta en esa manera. El moratorio no afecta a las leyes relacionadas con los depósitos de seguridad. Esos depósitos de seguridad siguen protegidos en la manera antes que el moratorio cogió efecto.
¿Cuáles son las obligaciones de los alquilinos en este tiempo del moratorio? Debes de comunicarse con el dueño si no puedes pagar la renta. Y debes de hacerlo entre 30 días del día que falló en pagar la renta. Por ejemplo, si debías renta mayo 1, debes de notificar al dueño en manera escrita entre medio de los 30 días después de mayo 1. Y debes de dejarle saber al dueño en manera escrita que no pudiste pagar la renta por razones asociadas con la pandemia, con COVID-19. Y si tienes alguna documentación que pueda probarle al dueño que no puedes pagar la renta, también puedes darle eso al dueño. Esto va a prevenir que el dueño eche alguna cita o a lo que debes de la renta. Por ejemplo, puede pedir que pague una cantidad adicional porque pagaste tarde o no has pagado. Y también esto va a prevenir que el dueño reporte el fallo de pago a alguna agencia de crédito. También los alquilinos pueden trabajar con los dueños para tratar de llegar a un arreglo sobre el pago de renta. Por ejemplo, quizás si puedes pagar la mitad de la renta, puedes decirle al dueño, por este tiempo puedo pagar la mitad. Eso es lo único que puedo pagar por la hora. Y a veces los dueños, para recibir algo, se quedan de acuerdo recibir una cantidad menos de lo que se debe normalmente. Si llegas a un arreglo con el dueño, debes de documentarlo en una manera escrita para que tengas prueba de que llegases a algún arreglo. Si puedes pagar la renta, págala. Aún si por ahora no hay consecuencias si no la pagas, pero la debes de pagar porque la obligación de pagar la renta sigue. Solamente lo que ha parado por ahora es que el dueño no puede echar un caso para sacarlos, para terminar la tenencia, pero la obligación de pagar sigue. Si puedes pagar la renta, debes de pagarla. Y cuando el moratorio se levante, los dueños van a empezar a llevar los casos a la corte para la renta que se debe. Es mejor pagarla si puedes. Debes de mantener copias de toda la documentación que recibes de su dueño en este tiempo. Si el dueño se comunica con usted en una manera escrita, debes de estar seguro de mantener esos papeles o esas comunicaciones en un sitio seguro. Y si tienes comunicaciones con el dueño de la parte suya, al dueño debes de mantener una copia de esas comunicaciones también. Si hacer copias en papeles es difícil, es mejor entonces que mandes una comunicación escrita por email o por texto para que tengas prueba de que esa comunicación ocurrió. También debes de estar seguro que las otras provisiones del acuerdo del arrendamiento son provisiones que estás siguiendo. Por ejemplo, si tienes que sacar la basura los jueves por la mañana, y si eso es parte del acuerdo de los arrendamientos, debes de seguir haciendo eso. Si el arrendamiento no permite que tengas animales o como perros o gatos, pues este no es el tiempo de conseguir un perro o un gato. Si el arrendamiento no permite que otras personas vivan en su apartamento sin permiso del dueño, este no es el tiempo de no cumplir con las otras provisiones de los acuerdos de arrendamiento. Y quédense fijos que una queja de actividad criminal
o unas quejas de que alguna conducta en su hogar está impactando la salud o la seguridad de otros en la propiedad. Estos son quejas que sí se pueden llevar a la corte por ahora. Quédense fijos en eso. Deja ver si tengo algo más. Un momento en lo que reviso mis notas. Tenemos una pregunta. Después. Ok, gracias. Lo único que voy a decir es que ya expliqué que en 2 excepciones de emergencia, el dueño sí puede ir a la corte. Los alquilinos tienen ese mismo derecho. Si tienes una situación de emergencia, también puedes llevar una queja, aún con el moratorio en efecto. Pero las emergencias son relacionadas a cosas como una interrupción de las utilidades. Por ejemplo, si se encuentra sin agua, o sin luz, o sin gas, o calefacción. Eso es una emergencia y puedes ir a la corte para echar un caso, aún con el moratorio en efecto. Otro ejemplo es si el dueño por alguna razón cierra las puertas o cambie las aseguranzas de las puertas y no pueda ya entrar a su apartamento. Eso es clasificado una emergencia y por eso sí puedes ir a la corte. Si estás recibiendo alguna conducta abusiva del dueño y se siente con alguna ansiedad o miedo de que vas a llegar a algún how do you say harm? Un peligro. Algún peligro, eso sí se considera una emergencia y todavía puedes seguir yendo a la corte a echar ese clase de caso. Pero como expliqué, los únicos casos que se están oyendo ahora, aun si son del dueño, aun si son de los alquilinos, son casos de emergencias. Y esa emergencia tiene que estar, se tiene que probar con alguna certificación escrita del partido que está declarando esa emergencia. El dueño tiene que probar la emergencia haciendo alguna declaración a la corte, igual que el alquilino, si tiene alguna emergencia, tiene que probar esa emergencia con alguna declaración. Y entonces la corte va a decidir si sí existe una emergencia y si la emergencia existe, el caso entonces prosigue en la corte. Por ahora no tengo nada más que explicar, pero si hay algunas preguntas, las puedo contestar ahora. Hay una pregunta que dice, ¿me pueden sacar del apartamento por no pagar 3 meses de renta? Mientras el moratorio esté en efecto, no pagar la renta, eso no es razón para sacar a alguien. Los alquilinos están protegidos aún si no pagan la renta. Y es porque la pandemia está haciendo que muchas gentes tengan dificultades en pagar la renta. Y el efecto del moratorio es para proteger el alojamiento de todos en la comunidad. Hay otra pregunta, si es que mi contrato termina a finales de mayo, ¿el dueño me puede sacar de mi apartamento? No, mientras el moratorio esté en efecto, aun si las tenencias se terminan, porque los acuerdos tienen un día final, mientras el moratorio esté en efecto, el dueño no puede sacar, no la puede sacar del apartamento. Okay. Hay otra, pregunta, es una queja. Yo recibí una carta de mi arrendario donde dice que si yo no cumplo con lo que él dice, mi contrato de pagar mi renta, ellos dicen que no hay ley federal que les impida sacarme del apartamento.
¿Puedes leérmela otra vez? Ok, dice, yo recibí una carta de mi arrendario donde dice que si yo no culpo con lo que él dice, mi contrato de pagar mi renta, ellos dicen que no hay ley federal que les impida sacarme del apartamento. Eso es incorrecto. Hay una ley federal, el CARES Act, que previene, y también ahora tenemos la ley de Massachusetts, el moratorio que el gobernador Baker firmó como ley en abril 20. Los casos ahora no, si no son por razones de emergencia, como ya expliqué, no se pueden sacar de su apartamento, aun si no están pagando la renta. Otra pregunta. Comparto mi vivienda con otro grupo de personas y por la situación de la pandemia, yo tengo miedo de contagiarme porque ellos traen muchos amigos a la casa. ¿Hay alguien que me defienda? Eso es una pregunta complicada y estamos teniendo muchas discusiones sobre eso, pero las cortes ahora, esas no son las excepciones de emergencia que las cortes están oyendo en este tiempo del moratorio. No es, ahora el entendimiento mío es que eso no es razón por cual la corte va a declarar una emergencia y oír un caso de esa manera. Para mí que esa pregunta es una pregunta importante y yo creo que es una queja que muchos en la comunidad quizás tienen y para mí vale la pena explorar eso un poco más, pero fuera de esta reunión. Y yo puedo quedarme en contacto con Genoveva sobre esa pregunta, pero no hay remedio en este momento en las cortes de alojamiento para una situación así. Si mi dueño de casa se mantiene viniendo a mi casa a tocarme la puerta para que le pague la renta, ¿qué debo hacer? Bueno, como expliqué, el dueño puede venir y pedir la renta. Si el dueño está viniendo 3 o 4 veces al día, eso se siente como un abuso. Si el dueño está viniendo una vez al mes, quizá eso no sea un abuso. Yo creo que van a haber materiales que como sumarios del moratorio, que es posible que los alquilinos puedan mandarle a los dueños por email para que los dueños entiendan el moratorio y la ley. Es posible que hay algunos dueños que no entienden que esta ley ahora existe, que no entienden que hay un moratorio. Yo le aconsejaría que debes de tratar de explicarle de maneras buenas al dueño que hay una ley que prohíbe que el dueño lleve a una corte por no pagar la renta. Pero como ya expliqué, la ley no prohíbe que el dueño le pida la renta al alquilino. Bien, después del moratorio, ¿cuánto tiempo tengo yo para pagar toda mi renta que debo? Después del moratorio, y como expliqué, se va a levantar agosto 18 o 45 días después que el gobernador levante el estado de emergencia, cualquier día que llegue primero. Después de que el moratorio se levante, los casos van a proseguir en un proceso normal. Todos los casos que están ahora en la corte van a tener citas nuevas, van a ser programados con citas nuevas. No sabemos cuándo esas citas van a ser, pero sabemos que los casos están amontonándose y no hay suficientes días en los meses para entretener todos los casos.
Cuando el moratorio se levante, quizás los casos se empiecen a oír en la corte en julio o en agosto. Y cuando llegue esa cita, como expliqué, puede ser un juicio o puede ser que llegues a un arreglo con su dueño. Y dependiendo de si es un juicio o si llegas a un arreglo, pues la renta vas a tener que pagarla. Llegar a un arreglo a veces es mejor porque así hay más control en cómo pagas la renta. Puedes llegar a un acuerdo en que para un tiempo de pagar la renta que sea cómodo para su familia y para la economía que existe en su familia. ¿Me pueden cobrar toda la multa que yo tengo por no haber pagado la renta después de la moratoria? La multa es una cantidad encima de la renta que se debe, ¿sí? Sí. Si no puedes pagar la renta y si entre 30 días del momento que la renta se tenía que pagar y si en esos 30 días después le dejas saber al dueño que no puedes pagar la renta por causa de la pandemia, no hay multa que se puede echar a su cuenta. El dueño no puede echar una multa. Si no has comunicado con el dueño que no puedes pagar la renta entre 30 días de cuando la renta se debe, y si no explicas que es por razones relacionadas a la pandemia, sí el dueño puede echar una multa y vas a tener que pagarlas si no llegas a un arreglo con el dueño. Gracias, Ana. Creo que son todas nuestras preguntas. Tengo acá un par de preguntas que tienen que ver con tenemos programas para ayudar a pagar rentas. Uno que viene prontamente, que va a ser la ayuda para pagar rentas de la ciudad de Waltham. Todavía no ha salido el cuestionario ni los requisitos para aplicar para este programa, pero es un programa que lo estamos esperando, ya que va a ayudar a todas las personas que están teniendo problemas con pagar su vivienda, especialmente rentas. Bueno, voy a ser más específica. Este programa es solamente para personas que rentan viviendas. Todavía no tenemos los detalles, estamos a la espera. Prontamente vamos a informar, ya sea por nuestra página web o les vamos a mandar correos electrónicos para todos los miembros de Watch que tengan su correo con nosotros, y estoy muy segura que también la ciudad de Waltham lo anunciará por televisión, por periódicos. Por favor. Ok. También para final de esta semana, lo que vamos a hacer es mandarles por correo electrónico o texto una carta para que ustedes se la pasen a sus dueños de casa explicando que la razón por la cual no pagan su vivienda es por el COVID-19. Es muy importante que los dueños de casa reciban este documento. No sé, Ana, si tú quieres decir un poco más por qué es importante que ellos manden este documento en este momento para que el dueño de casa esté informado de la razón por las cuales ellos no están pagando renta. Sí, deben de mandarle un documento al dueño porque eso va a ayudar que el dueño tenga noticia que no vas a pagar la renta en el tiempo por la hora o por un mes o 2 o 3 que es relacionado con COVID-19, con la pandemia. Y también eso previene
que se echen multas a la cantidad de renta que no puedes pagar, y también eso previene que el dueño reporte el fallo de pago a las agencias de crédito. Si tienes un crédito que es bastante bueno, si puedes prevenir que el crédito se te dañe de alguna manera por las circunstancias que estás en cual se encuentra ahora, pues debe de tratar de hacerlo. Y el moratorio, la ley protege a los alquilinos si hacen esas cosas, si le mandas el documento al dueño dándole noticia que no puedes pagar la renta en este tiempo. Bueno, por favor estén atentos porque nosotros vamos a mandarles la carta para que ustedes se aseguren de mandarle esta carta a sus dueños de casa con su firma, y por favor sáquenle una foto a la carta o guarden una copia para que la tengan en sus archivos. También quiero hablarles de otro programa que hay, que es para asistencia de renta para familias en transición, o conocido el programa de RAFT. Este programa puede ayudarlos hasta con $4,000 para ayudarlos a pagar vivienda, para ayudarlos a pagar si es que se están moviendo a otra vivienda con los gastos de moverse, y también para pagar utilidades. Por favor, contáctense con nosotros para aplicar. Tenemos también en nuestra página web el enlace donde ustedes pueden apretar y llenar sus datos básicos. Y si no reciben respuesta, por favor, mándennos un correo o entren otra vez a la página web y déjennos saber qué día ustedes mandaron la aplicación y que no están recibiendo respuestas. Entonces, esta sería la aplicación de RAFT. La otra aplicación de la que estamos hablando y que es de conocimiento ya de muchos de ustedes es la ayuda que va a haber de la ciudad de Waltham, que aún no tenemos más información, pero sabemos que esta ayuda viene pronto. Claro que sí, vamos a dejar saber las horas que podemos atender en grupo para hacer quizás otra reunión vía virtual para que podamos entender todos cómo se va a llenar la nueva aplicación. Pero para hacer esta reunión necesitamos tener los pormenores de las aplicaciones de la ciudad de Waltham. Y vamos a ayudarlos a que la aplicación sea clara para ustedes, y también nos vamos a asegurar de que ustedes entreguen los documentos necesarios para que así tengan las mejores oportunidades de que esta aplicación sea aceptada. ¿Alguna otra pregunta? Antes de terminar, quiero solamente dar el comentario que esas oportunidades de ayuda para pagar la renta son muy importantes, y Watch puede ayudarle con todas esas aplicaciones. También quiero dejarles saber que si recibes alguna noticia de la corte sobre su alojamiento en este tiempo del moratorio, hay un número que puedes llamar para hablar con la corte. Ese número es 833-912-6978. Lo voy a decir una vez más, 833-912-6978. No hay una opción del lenguaje español. Para llamar a este número, si tienes dificultad entendiendo o hablando inglés, vas a tener que tener ayuda para llamar el número. Pero este es el número que las cortes están respondiendo para preguntas sobre casos, si recibes alguna noticia sobre algún caso de las cortes.
Debes de saber que en este tiempo todas las cortes están cerradas para el público. Si vas a una corte en persona, no van a dejar que entren. Cualquier cita de la corte solamente están oyendo casos de emergencias y esos casos se están oyendo por teléfono o por conferencias de video. Por eso es que si recibes algo de la corte, debes de llamar para preguntar qué es lo que está pasando y por qué recibiste esa notificación. Tengo otra pregunta acá de Aura. Si no hemos aplicado a Watch para ayuda con la renta, no, en Watch no tenemos ninguna ayuda para la renta. Lo que nosotros hacemos es ayudarlos a aplicar a los diferentes programas, ya sean locales, federales o estatales, para que ustedes puedan tener estos fondos para pagar sus rentas. En Watch no tenemos un programa para ayudarlos a pagar las rentas, pero sí los ayudamos a enseñarles los diferentes programas y también los ayudamos a que apliquen para que tengan éxito y sus aplicaciones sean aceptadas. También quiero hablarles de otro programa que todavía está aceptando aplicantes y es la de Fuel Assistance o es la ayuda para pagar gas, electricidad o aceite. Por favor, también entren a nuestra página web para que tengan más información cómo aplicar para su ayuda para aceite, gas y electricidad. Aún su renta venga pagada con gas especialmente o luz, si es que es la manera como calientan su hogar. También bueno, creo que esas son las preguntas que tenemos. Si tienen alguna pregunta para clarificar acerca de los programas de RAF o Fuel Assistance, por favor, no se olviden entrar a nuestra página web. Otra vez más, tenemos en español y en inglés para que ustedes puedan hacer todas sus preguntas. Y también ahí van a poder saber qué tipo de otras ayudas tenemos. Por ejemplo, podemos ayudar a conectarlos con personas que pueden dar un poco más de comida o un poco más de pañales o un poco más de fórmula para sus niños pequeños. Por favor, la mejor manera de saber qué es lo que está pasando en nuestra ciudad día a día, no hay mejor manera que entrar a la página de Watch, que es www.watchcdc.org. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos unos minutos. También quiero recordarles que mediante Boston College Legal tenemos abogados que no nos cobran para poder darnos un poco de ayuda en cuestiones de vivienda. Ana, ¿pudieras decirnos si está abierto el laboratorio o cuál es la situación en el momento? Sí, nosotros estamos abiertos, estamos trabajando a la distancia, como muchos negocios y muchos servicios ahora están trabajando a la distancia, pero tenemos correo electrónico, nuestros teléfonos, los mensajes los recibimos todos los días. ¿Alguna pregunta que venga a nuestra oficina de Watch? Nosotros siempre estamos a la dispuesta a ayudar con cualquier pregunta. Como expliqué al principio, no estamos aceptando casos ahora, pero siempre estamos dispuestas para ayudar. Contestar alguna pregunta.
También sé que es un momento de bastante estrés el que estamos pasando, especialmente en nuestras viviendas, especialmente si compartimos nuestro apartamento con otras familias. Mi recomendación es bastante seria, que mantengan la paz, porque no quieren ustedes ponerse en una situación de que tenga que entrar el orden, la policía, y seguramente pueden terminar o en la calle o en un shelter, y estas cosas son en este momento no buenas de que pasen en sus hogares. Por favor, mantengan la paz, guarden cierta distancia, especialmente si saben que sus familias no se llevan bien. Es muy importante para la seguridad de cada uno de ustedes, de sus familias y para la paz social. Encarecidamente les pido que por favor busquen maneras de convivir. No debe ser nada fácil, pero es muy importante mantener su techo, mantener su vivienda en estos momentos que están tan difíciles para nosotros. Perfecto. Si no tenemos nada más que hablar, podemos despedirnos de esta sesión, dándole las gracias a Ana. Muchísimas gracias. Esta información es muy valiosa, y gracias por el apoyo que siempre nos brindan a la comunidad de Waltham. El apoyo de Boston College Legal con sus abogados es de lo más importante que tenemos. Es la única manera que nuestros inquilinos, especialmente nuestras familias de bajos recursos, se sienten un poco más seguras. Muchas gracias, Ana, y esperamos verte pronto con algún otro tema importante que tengas tú para nuestra comunidad, especialmente en vivienda. Muchas gracias a todos, muchas gracias por confiar en Watch. Sabemos que estamos viviendo en un momento bastante estresante, todos estamos muy preocupados, tenemos una lista muy larga de personas a quien responderles, principalmente a los que me dejan mensajes, ya sea por correo electrónico o por llamadas de teléfono. Yo les voy a contestar. Por favor, siempre denme 48 horas porque sé que no paso de ese tiempo en devolverles las llamadas. Sería la mejor opción, si es que tienen mi número de correo electrónico, que me manden un correo, porque si es que estoy muy tarde en la noche, puedo contestarles, y para que tengan un poco de paz, estamos acá, no los vamos a abandonar, estamos informándonos de cada una de las agencias y de todo lo que tienen para ofrecer, para ofrecérselos a ustedes. O sea que por favor, siempre visiten la página de Watch, tanto en la mañana como en la tarde, porque las informaciones nos llegan constantemente y nuestra página está siendo informada, estamos poniendo toda la última información que tengamos al día. Muchas gracias, y esta fue una de nuestras primeras visitas en YouTube. Espero que no sea la última, y espero que la información que llevan sea muy buena para cada uno de ustedes. Cuídense, mantengan su distancia. Este virus es un virus difícil, no lo vamos a tomar a la ligera. Hasta luego y nos vemos prontamente. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Ana.